Buenas tardes. Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos. Tengan la bondad de ponerse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su presencia, aunque Él ya está aquí cuando estamos nosotros. Pero vamos a pedirle su unción y su revelación esta noche. Padre, muchas gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por darnos sabiduría, claridad de mente, que tu palabra sea la que ministre en nuestros corazones. Gracias por permitirnos ser instruidos y enseñados por tu palabra. Te bendigo por este pueblo que a pesar de la lluvia, Señor, ha venido a buscar tu palabra, tu presencia. Te ruego que nos hables, que nos enseñes cómo vivir la vida que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a no acomodarnos, a no vivir nuestro propio evangelio, sino crecer en tu gracia y en tu misericordia. Gracias por los que vienen en camino, por los que no van a venir, bendíceles donde quiera que estén. Y gracias por ayudarnos a llegar tranquilos esta noche a nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El perdón es uno de los problemas más grandes que el cristiano puede enfrentar. Hablo del cristiano porque predico para cristianos, no para los que no son cristianos. Sin embargo, la naturaleza humana siempre arrastra cosas fuera del cristianismo, como que hay una simbiosis entre la vida cristiana y la vida personal. La mayoría de nosotros no hemos logrado encajar en el evangelio que Jesucristo quiere que vivamos. Por eso la mayoría de fugas, la mayoría de abandono del cristianismo y de la iglesia se debe a la falta de perdón. Ese problema está muy enraizado en el corazón humano. Sin embargo, Jesús, a través del perdón que nos da, nos pone en una situación de compromiso. Solamente los perdonados pueden perdonar. Por eso Él dijo: con la medida con que midan, de esa misma forma serán medidos y un poco más. No se le puede pedir perdón o que perdone a una persona que no ha conocido el perdón. El perdón no es una palabra retórica, no son letras que forman una expresión. El perdón es una acción que nace en el corazón de Dios, no en nosotros. Sin embargo, el hecho de que el Señor nos perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades y flaquezas, Él constantemente nos está recordando que solamente los que hemos conocido el perdón de Dios seremos capaces de perdonar. Eso quiere decir que dentro del conglomerado de la iglesia hay mucha gente que no se siente perdonada por Dios. En consecuencia, no pueden dar perdón. El perdón es una experiencia íntima, personal,
e intransferible. Yo no puedo transferirle a usted el perdón de Dios, porque eso es algo personal, íntimo, privado. A medida que usted va conociendo el perdón de Dios, viene algo asombroso, que usted empieza a conocer que Dios no solamente nos ha perdonado a través de Jesucristo nuestros pecados pasados, pero también nos perdona los pecados presentes y futuros. De esa forma, o mejor dicho, si no fuera así, ninguno de nosotros tendríamos cabida en el reino de los cielos. Porque si nuestros pecados presentes y futuros no fueran perdonados, no podríamos tener el gozo, la alegría, la libertad de sabernos salvos. ¿Qué es lo que hace que yo esté seguro de mi salvación? El perdón de mis pecados. Pero en el momento en que el Señor aplica su perdón a mi vida, entonces me llena de ese perdón. Y hasta ese momento yo ya estoy listo para darlo a otros. ¿Cómo decirlo? Cuando yo me alimento correctamente, cuando como lo necesario para mantener mi cuerpo bien nutrido, automáticamente lo que le estoy metiendo a mi cuerpo es energía. Es azúcar que se convierte en energía. Obligadamente mi cuerpo va a necesitar algo, de alguna manera, para sacar esa energía. Ahí viene el deporte, ahí viene la caminata diaria, ahí viene la necesidad de hacer algo, algún esfuerzo físico, porque mi cuerpo tiene energía a través de la alimentación y mi cuerpo necesita drenar esa energía. Así funciona el perdón. Cuando Dios me llena de su perdón en mi alma, en mi espíritu, entonces yo necesito drenar ese perdón que se me da. El milagro se suscita que a medida que yo perdono, el Señor me perdona más. Por eso dice el Padre Nuestro, y perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona mis pecados como yo perdono a quien peque contra mí. Entonces, entendiendo esto, debemos cuestionarnos si aquí hay alguien que le cueste perdonar una ofensa, tiene que cuestionar su fe, su credibilidad en haber sido perdonado por Dios. Ya no hay pretexto para no perdonar, aún la falta más grande que se nos pueda dar. Por eso Jesús, en todo su caminar, predicó siempre sobre el perdón. Si te piden una milla, anda dos. ¿A quién está hablando? A sus discípulos. Porque los romanos, como habían invadido Jerusalén, prácticamente eran los señores de Jerusalén, eran la autoridad máxima. Y la ley romana decía que todos los que eran súbditos de Roma tenían la obligación de obedecer a los soldados romanos. Entonces un romano le podía decir a alguien, mira, llévame mi carga, lo que dice la ley, una milla. Eso era 1,5 kilómetros aproximadamente. Eso decía la ley. Pero ahora Jesús viene y le agrega un poco más. Si alguien te carga una milla, anda dos. O sea, demuéstrale que tú eres una persona de una casta diferente, que eres de una clase diferente de persona. ¿Para qué? Para asombrarlo y que quede un impacto en él y que quizá de alguna manera te pregunte, oye, la ley dice que solo una, ¿por qué estás llevando mi carga 2 veces o 2 millas? ¿Por qué? O sea, es inquietarlo para obligarlo a preguntar, ¿por qué? La respuesta obvia era, porque soy discípulo de Jesús, porque soy discípulo del Maestro, porque eso es lo que me han enseñado, eso es lo que me ha enseñado mi Maestro. Recordemos que en aquel tiempo habían varios maestros de la ley, no solo uno, no solamente los judíos, no solamente los sacerdotes, fariseos, escribas,
Había una gama muy diversa de maestros que enseñaban la Torá. El problema de decir Torá es que muchos piensan que es judaizante, pero tengo que usar ese término para referirnos a lo que ellos estudiaban en aquel tiempo. La Biblia per se no existía todavía porque se estaba escribiendo. La Biblia se empezó a escribir con el libro de los Hechos. Hasta ahí se empezó a escribir la Biblia. 50 años después de que Cristo resucita y se va al cielo, entonces empiezan a escribir los evangelios. Empiezan a investigar, empieza Marcos, se sienta junto con Pedro y Pedro le empieza a dictar el evangelio de Marcos. 50 años después. Imagínense cuántas cosas quedaron en el olvido, porque la memoria humana lógicamente no tiene capacidad. Sin embargo, el Espíritu Santo permitió que Pedro le dictara a Marcos la historia de Jesucristo como él la había visto, como él había vivido. Por eso Marcos es el que cuenta el fracaso y la tremenda caída que tuvo Pedro, porque Pedro se lo contó. Luego viene 90 años después, Juan escribe su evangelio. Ahora estamos hablando casi un lustro después de que Jesús se fue. Juan se sienta en la isla de Patmos, donde está prisionero, y empieza a escribir su evangelio. Así que nosotros leemos la Biblia y al desconocer el contexto de tiempo, lugar y espacio, es que no entendemos muchas veces. Mateo, por ejemplo, escribió su evangelio 60 años después de haber conocido a Jesús. Por eso solamente él cuenta la historia del recaudador de impuestos que le hizo una fiesta al maestro, porque él es el autor de ese evangelio. Bueno, así es como se fue formando el canon. Sin embargo, vamos a hablar de lo que Pedro está hablando aquí. ¿De dónde saca Pedro que si alguien lo ofende, le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo tenga que perdonarlo? ¿Cuántas veces? Ahora esa pregunta lógicamente tiene una base moral y tiene una base teológica. La base moral está en que en el espacio de tiempo entre Malaquías y Mateo, que son 400 años que Dios no habló, porque Dios habló al final con Malaquías, de ahí guardó silencio, ya no habló nada, no le habló al pueblo, porque usted cuando lee el libro de Malaquías, ahí va a encontrar que el Señor está advirtiendo, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, yo haré volver el corazón. Entonces, desde ese momento, cuando habla de los sacerdotes, y esto lo digo a vosotros los sacerdotes, que habéis olvidado mi ley, por cuanto te olvidaste de mi ley, te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Esa profecía de Malaquías tiene dos interpretaciones. Una, en aquel tiempo. En esos 400 años vino Nabucodonosor, se llevó cautivos a los hijos. Ahí está cumplimiento de la profecía. A los hijos de los sacerdotes que en ese momento habían olvidado la ley de Dios y se los llevó cautivos a Babilonia. Ahí va Daniel con sus 4 amigos. Daniel tendría, según los historiadores, unos 16 años. Sin embargo, era súper inteligente este muchacho. Luego lo encontramos en el libro de Daniel, su historia. De manera que Jerusalén fue vaciada. ¿Y quiénes quedaron? Solamente los ancianos, los enfermos y uno que otro sabio de las Escrituras. Aquí viene lo que vamos a aprender esta noche. Entonces, para que no se perdiera la ley de Dios, la Torá, porque había sido olvidada totalmente, usted puede leer después en su casa, o quizá ya lo leyó, que cuando Esdras llega a Jerusalén y limpian el templo que estaba todo derruido,
¿Qué encontraron por ahí? Los rollos. Ahí está. Y van con el rey y le dicen, mira, encontramos estos rollos ahí tirados en los escombros. Pero el rey no sabía leer, porque en aquel tiempo el analfabetismo era generalizado, muy pocos sabían leer y escribir. Entonces el rey llama a Esdras, que era un escriba, él sí sabía leer. Y usted lo lee en el libro de Esdras, de Nehemías, cuando dice que todos puestos de pie, este sacerdote empieza a leer y todos empiezan a llorar, porque ahí está la profecía de Malaquías. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos y te echaré del sacerdocio. Por eso es que todos los sacerdotes habían sido llevados presos con sus hijos. Hoy tenemos esa profecía actualizada. Si usted nota, nuestra sociedad son los hijos los que están siendo llevados cautivos por el nuevo Nabucodonosor. Quizás deba hacer un paréntesis. Nabucodonosor en aquel tiempo fue una persona, pero también bíblicamente hablando también se convierte en un espíritu. ¿Me explico? Ya no es Nabucodonosor, es el espíritu de Nabucodonosor, porque la maldad lógicamente va brincando de generación en generación. Por eso hoy podemos leer que Faraón está tratando de matar la masculinidad, que no hayan hombres. Por eso es que la sociedad está peligrando de aquellos que no se entreguen a Jesús, que no vivan el evangelio como debe ser. Corren el peligro que Faraón los convierta en todo lo que sea perversión, porque Faraón prohibió en aquel tiempo: no quiero más varones en mi país. Y si no quiere más varones, ¿qué es lo que va a haber? Ahí está la cosa. Por eso es que hoy más que nunca la iglesia tiene que predicar estas cosas. Entonces, aquí fue Faraón en Egipto, hoy es el espíritu de Faraón, y eso lo estamos viendo en las leyes. Entonces, ahora estamos viendo el espíritu de Faraón que está matando a los varones. No los está matando físicamente, sino los está matando la hombría, la virilidad. Por eso es que hoy la mayoría de jóvenes que no están totalmente regenerados esconden su masculinidad con playeras cubriéndose sus partes masculinas. Eso es todo lo que hay. Ellos no lo saben, pero ese es el significado. Aretitos, pantalones. Entonces, ahí se ve claramente cómo el espíritu de Faraón está pervirtiendo la mente de los jóvenes. Y lo peor de todo es que son jóvenes que están en la iglesia y que tienen diferentes ministerios y que están siendo proyectos, que están proyectando una imagen para que otros los empiecen a emular, los empiecen a copiar, porque es una cuestión progresiva. Bueno, en esos 400 años de silencio, para que no se olvidara la Biblia, voy a hablar de la Biblia, aunque la Torá, estos sabios se reunieron para empezar a hacer algo de preservación de la ley de Dios, y nace la ley oral, lo que se llama el Talmud. Bueno, ahí viene. El Talmud es una interpretación de la Torá, y la Torá es una explicación del Talmud. Le cuento todo esto por lo que vamos a hablar ahorita. Pedro nace, estudia y crece estudiando la ley oral. Y ahí decía algo que está escrito en Génesis, capítulo 4, verso 24. Hablando Lamec, el primer poeta de la historia, allá en Génesis, el que tuvo varias mujeres, Ada y Sila, usted ya sabe todo eso. Él dijo esto: si 7 veces es vengado Caín, 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Aquí está hablando de venganza. Le dejo un segundo para que lo asimile bien.
Si 7 veces es vengado Caín, 70 veces 7, Lamec lo va a ser vengado entonces, 70 veces 7. Habla de venganza. Entonces Pedro creció estudiando eso. Ahora, 800, 900 años después aparece Jesús. Aparece Jesús. Y lo que está en vigencia es el Talmud, la ley oral. Por eso usted sabe, cuando Jesús le dice, porque en vuestra ley dice esto. ¿Cuál es vuestra ley? La oral, la que se transmitía oralmente. Porque como Nabucodonosor se había llevado a todos los escribas, ya no hay quien escriba copias. Todo tiene que ser oral. Entonces esa ley oral decía, si alguien te molesta, si alguien te enoja, ahí está, no lo perdones 7 veces. No lo perdones. Si 7 veces te molesta, no lo perdones. Por eso es que usted ahora venimos a nuestra cultura. Recuerde que Jesús respeta la cultura, las tradiciones. Algunas veces las ataca, otras veces las utiliza como parábolas. Va una, van 2, una tercera no te la perdono. ¿Cómo no? Van 4. Me cansaste. ¿Cuántas veces? 7. Eso está metido en la cultura. Entonces ahora viene Pedro y le pregunta, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y que yo tenga que perdonarlo? 7. Ahora viene Jesús, sabe perfectamente de qué él está hablando. Porque Jesús es el Logos. Él conocía esto de memoria. Él lo había estudiado desde pequeño. Cuando hizo su bar mitzvah, él lo conocía muy bien. Ah, Pedro, tú estás hablando de la ley oral. Lo que te enseñaron los sabios entre comillas. Pero ellos enseñaron lo que quisieron, no lo que mi padre quiso enseñar. Entonces ahora viene Jesús y le responde, no te digo hasta 7, sino ¿cuántas veces? Ok, pero aquí tenemos un conflicto de intereses. Porque ese texto se refiere a la venganza. ¿Sí? ¿Está claro? Lamec se va a vengar 70 veces 7. Si Caín es ofendido 7, Lamec lo va a vengar 70 veces 7. Ah, aquí está el misterio. Que Jesús agarra la venganza y la convierte en perdón. Le da vuelta. Entonces, por allá por Levítico hay otra ley que dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces viene Jesús e interpreta eso. Porque los sabios del Talmud habían interpretado eso radicalmente. Ahora viene Jesús y le da vuelta. No, si alguien te da una mejilla, ¿por qué? ¿De qué está hablando el Señor? Está contrarrestando la ley y la está convirtiendo en misericordia. La está convirtiendo en gracia. Si alguien te da una mejilla, ponle la otra. La ley decía, si te dan una mejilla, devuélvele el golpe. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Eso decía la ley. Ahora viene Jesús y lo convierte en perdón. De manera que cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7. Y entonces Jesús le dice, no, te digo que hasta 70 veces 7. Y Pedro automáticamente, como conocedor de la ley también, porque era judío 100%, se va al Génesis. Oh, o sea que Lamec dijo que se iba a vengar 70 veces 7. Y Jesús lo está convirtiendo en perdón. O sea, ¿cuál ley es más difícil de obedecer? ¿La ley oral o la de Jesús? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que nosotros preferimos cumplir la ley del Talmud, la ley oral, antes que la ley de Dios, que la ley de Jesús. Por eso es que sabemos
que cuando Jesús habla de su ley, Él habla del yugo. Llevad mi yugo. O sea, lo que yo les estoy pidiendo es pesado, cuesta, no es fácil llevar mi yugo. Pero ¿saben qué? Yo voy del otro lado con ustedes para ayudarlos, porque mi yugo es ligero, es fácil y ligera mi carga. Es fácil perdonar 70 veces. Entonces, ahora voy a soltar esa pregunta y la dejo en el aire. Imaginariamente voy a dividir en dos. ¿Es fácil perdonar 70 veces 7? Para unos va a decir, no, yo no puedo. Yo no puedo. A la primera que me hacen pastor, yo pego el brinco. Quizá la otra mitad diga, sí, es fácil. Es fácil. Ahora, ¿por qué podemos decir que es fácil? ¿Ok? ¿Cuántas veces te ha perdonado Jesús? 70 veces 7. Miles y miles y miles de veces. Entonces lo que te está pidiendo es fácil. Porque Él te ha perdonado cientos y cientos de veces. Entonces viene Jesús y nos dice, te estoy diciendo lo mínimo. Porque la MEC está hablando de lo máximo. Jesús lo empequeñece, lo minimiza y dice, esto es lo mínimo que debieras perdonar. Claro, no vas a llevar una agenda y diciendo, bueno, va una, van 2, 68. Porque somos tan sabios, ¿verdad? Que vamos a dar un calendario ahí de 70 perdones. Pero resulta que son 70 veces 7. No son 70 veces, 70 veces 7. Ahora, para Jesús esto es una hipérbole, o sea, es algo grande. Pero cuando uno lo empieza a examinar cuántas veces Jesús me ha perdonado, es fácil entenderlo. Ahora la pregunta que rodea todo esto, todo este magma de explicación es, ¿por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta perdonar? Muy sencillo, porque de alguna manera esa ley se coló en las tradiciones. Esa ley se coló en las tradiciones. Miren, hermanos, nuestros abuelos posiblemente nunca leyeron la Biblia, pero conocían esto. ¿Cómo hizo el Señor? A través de la inspiración del Espíritu Santo y de la repetición de los dichos de los sabios. Un abuelo viene que nunca fue a la iglesia, nunca leyó la Biblia, especialmente si fue de la otra religión, que en su tiempo todo era en latín, y viene Juancillo, y cuando tú tenías 14, 15 a 16 años, le dice, tené cuidado, Juancillo, el que anda con malos, malo será. ¿Qué te está citando ahí? Un proverbio. Pero nunca leyó proverbios. Él ni sabe que existe un libro de proverbios. ¿Pero por qué te está citando un proverbio? Sencillamente, la ley oral que nos llegó a nosotros a través de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ellos nunca leyeron, pero la ley oral, eso viene de la sabiduría, lo que se llama la sabiduría sempiterna, de años y años y años de repetición. Entonces su abuelo, su abuela le citaba proverbios, le citaba los dichos de Salomón, por ejemplo, le citaba dichos de Jesús. Entonces, lógicamente, por eso ese ojo por ojo, haga memoria, ¿desde cuándo lo viene oyendo usted? Años. Y la Biblia se leía en latín, entonces no pudieron haberlo entendido. Ahora, ¿de dónde viene? De la ley oral. La ley oral todavía está en vigencia. Pero el peligro es que la ley oral es una interpretación de la pureza de la palabra. Por eso a nosotros nos toca irnos a la palabra. Pedro, ¿qué ley está citando? La ley oral. Y viene Jesús y lo mete a la ley de Dios, no a la de los sabios. No le dice, 70 veces 7. Entonces Pedro inmediatamente se va al Génesis de la Torá,
no de la ley oral. Entonces la mayoría de nosotros tenemos nuestras conductas de acuerdo a lo que la ley oral nos dijeron nuestros papás. No te dejes, si te dan una, da dos. Ok, ¿qué es lo que dice Jesús? Si te dan una, pon la otra. Su mamá le dijo, si te da una, vos daré también otra. ¿Se da cuenta? Hay una contradicción, una ley oral que viene de mamá para hijos, de hijos a madres, de madres a hijos. ¿Es lícito darle carta de divorcio a una mujer? Porque lo que me interesa es puntualizar esto. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo, ahí viene Jesús, pero yo os digo, que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. A menos que tu mujer sea infiel, divórciate. Entonces la pregunta, ¿está autorizado el divorcio en la Biblia? No, lea bien. Porque a mí me costó asimilar esto. Regresemos nuevamente, por favor, José. 31. También se dijo, entre comillas, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Ok, eso dijo la ley oral, basados en la Torá. ¿Ok? Porque la pregunta es, Señor, ¿es lícito darle carta de divorcio a la mujer? Ahora viene Jesús y contesta, pero yo os digo, solamente por causa de infidelidad, solamente. Si no hay infidelidad, no. Ahora, ¿qué hay detrás? Y se le acercaron algunos fariseos, para probarle, para ponerlo a prueba. Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondió y les dijo, ¿qué dijo Moisés? Moisés dijo que sí. Moisés dijo que sí. ¿Dónde lo dijo? ¿Oísteis que fue dicho? Veamos el 4. Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. 5. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, porque ustedes son duros. Entonces Jesús no está hablando si el divorcio es correcto o no. Lo que Jesús está señalando es el motivo. Por eso en las otras versiones dice, es lícito darle carta de divorcio por cualquier razón. Aquí viene. Porque la ley oral decía, si tu esposa en aquel tiempo no planchaban. Si tu esposa cocina algo y se le pasa la mano de la sal, déjala. Si tu esposa no te está cocinando bien, déjala. Entonces, el cualquier motivo, ¿cuál era? Si se puso fea, déjala. Eso es lo que los fariseos están esgrimiendo. Entonces viene Jesús y le dice, no, solamente, o sea, si se puso fea, tienes que aguantar la mano. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, vaya, porque ha encontrado algo reprochable en ella. ¿Qué es algo reprochable? No se corta las uñas, no se baña, no se peina, cualquier cosa. ¿Qué dice? Escríbale carta de divorcio. Eso dice Moisés. Ahora viene Jesús y lo cambia. No. Solamente que sea por causa de fornicación. Ahí está el asunto. Algo que me asombró, que mis maestros me enseñaron y que Vladi me confirmó entonces. ¿Hay o no hay divorcio? Sí, hay. ¿Hay o no hay divorcio? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué están haciendo muchos pastores? Se enamoran de otra y se divorcian de esta. Ahí está el pecado.
Porque la pregunta tendría que ser, ¿y por qué se va a divorciar? Es que fíjese que ya no me gustó. Disculpe, hermano. Disculpe, eso no es causal de divorcio. Es que fíjese que se fue con un diácono, ahí sí, profanó el hecho. Pero por cualquier motivo, no. Eso es lo que Moisés está diciendo. Ahora viene Jesús y le da vuelta. No. Pero oiga lo que hicieron los sabios. Esto, lo que dijo Moisés, esto es. Entonces vienen estos fariseos y le preguntan. Por eso es que Marcos es interesante ver quién lo escribe. Marcos, ¿por qué? Porque lo sacó de Pedro. ¿Se da cuenta? Entonces volvamos al perdón. ¿Es fácil perdonar? ¿Termino? ¿Es fácil perdonar? No es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil perdonar? Por la dureza del corazón. Por eso no es fácil perdonar. Entonces viene Jesús y confronta. ¿Te he perdonado yo? Sí, Señor, perdónalo. Es que lo que me hizo y lo que tú me has hecho a mí. ¿Y lo que tú me has hecho a mí? ¿Quieres que te recuerde que la cruz que yo cargué era para ti? ¿Quieres que te recuerde que los clavos que me pusieron en mis manos y en mis pies eran para ti? Que tú debiste haber estado colgado ahí. Ay, sí, Señor, pero yo renuncio. No, no puedes renunciar. Era para ti. Pero yo tomé tu lugar. Y cuando Jesús empieza a hablarnos, por eso es que esto es algo íntimo, personal, privado. Cuando Jesús en la soledad de su oración, Señor, mira lo que me hizo mi esposa o mi esposo, y no puedo perdonarlo. Y el Señor empieza a recordarnos todo su sacrificio. ¿Sabes para quién era el escupitajo del romano? Para ti. Y me lo dieron a mí en tu lugar. ¿Sabes que la cruz la cargué yo en lugar de cargarla tú? Sí, Señor, tienes razón, pero ¿qué? ¿Pero qué? Cuando usted entra en ese diálogo interno, íntimo, con el Señor, ¿en qué termina? Vamos a ver. ¿En qué termina? Vaya pues, lo voy a perdonar. ¿Sí o no? ¿Alguien se parece a mí en ese camino miserable de vaya pues? Pero si usted no tiene ese diálogo interno con el Señor, ¿qué pasa con el perdón? No hay. Por eso es que todo lo que nos hacen, hay que llevarlo, los evangelistas y la mayoría de predicadores dicen, llévelo a la cruz. Yo le digo, llévelo a los pies de Jesús. Vaya a los pies de Jesús y dígale, Señor, ¿te diste cuenta lo que me hizo esa persona? Me dolió, Señor. Laceró mi corazón, me hirió terriblemente. Me está costando asimilarlo. Y el Señor oyendo, ajá. ¿Y qué piensas hacer? Señor, eso no lo puedo perdonar. Qué chulito. Vamos. ¿Para quién era la cruz? ¿A quién debieran haber clavado? Y empieza el Espíritu Santo a bombardear. Después de unos 15, 20 minutos, sí, Señor, tienes razón, perdóname. Bueno, como a mí no me has hecho nada, ni yo te he hecho nada a ti. ¿Quién te hirió? Ese que está durmiendo ahí. Bueno, espérate que se levante. ¿No lo vayas a levantar? No. Mira, te perdono. No, espérate. Cuando se levante, no perdones. Entonces, ¿existe eso de tirarnos el pelo uno al otro? ¿Existe? ¿Es correcto? ¿Se da cuenta? ¿Existe eso de darle la espalda uno al otro? ¿Es correcto? ¿No? Por mucho que me hayan lastimado. Por eso dice el Señor en alguna parte, anda y te pones a cuentas. Y después de ponerte a cuentas, trae tu ofrenda. ¿De qué está hablando? Porque si no vas y perdonas a tu hermano, no me traigas ofrenda.
Ah, qué chivo, entonces no doy. No, pero tu corazón se está engrosando. Porque somos tan chispudos, hermano, que Dios me habló que no dé ofrenda. No, eso no es de Dios. Porque tu corazón se está encalleciendo. Yo necesito que esté tierno para que mi palabra caiga como semilla y empiece a fructificar y dar frutos. Valga la redundancia. Entonces termino. ¿Es fácil, ya visto desde este ángulo, es fácil el perdón? Sí. ¿A quién le conviene? Al que perdona. Entonces, aquí viene y termino. Como yo me estoy vaciando de perdón, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Me va a dar más y me va a dar más. Y entonces resulta cantando aquel corito, soy perdonado por... algo así, ¿verdad? ¿Cómo puede cantar que está perdonado si yo estoy perdonado? Pero eso me obliga entonces a vaciarme del perdón y dárselo a otro para que el Señor me vuelva a llenar de su perdón. Ahora imagínense un matrimonio así, Gaby. Es un pedazo de cielo. Ahora, ¿podemos enojarnos porque nos ofenden? Sí, airaos. Ah, ¿verdad que sabe la Biblia? Conoce el Talmud, pero no pequéis. Eso es palabra. Enójate, cuando te hagan algo, enójate, pero momentito, no peques. ¿Qué significa no pecar? No dejes de perdonar. Porque inmediatamente que tú dejas de perdonar, el cielo corta tu perdón. No hay perdón para ti hasta que perdones. Ahí está la cruz, vertical, del cielo para abajo, horizontal entre los hermanos. Amén. Así que yo pienso que algunos van a tener que platicar esta noche y decir, mira, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Acuérdese, no voy a preguntar, ¿y por qué vos? No, no. Claro que sí, claro que sí. Porque el Espíritu Santo inmediatamente va a decir, ojo, danger, 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 peligro, 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 peligro. No niegues el perdón a nadie. No se lo niegues. Aunque le haya escondido un billete de A20 y le dijo que no tenía, y yo te lo descubrí. Sí, perdóname, pero es que era para un regalo del pastor. Pues sí, pero me mentiste. Bueno, ahora el pastor se quedó sin regalo. Porque para excusas somos buenos, ¿verdad? Bajo el cielo. Para excusas somos buenos. Ok, vamos a perdonar. Cierre sus ojos, por favor. Padre, eres precioso, eres sorpresivo para hablarnos. No veníamos preparados para escudriñar un poco más este terreno tan lleno de perlas. Muchas gracias por habernos convencido una vez más que somos una clase de gente especial, no porque seamos de alcurnia, ni porque seamos gente de otro nivel social. Sencillamente hemos sido perdonados. Y viéndolo con esa lupa de tu palabra, nos damos cuenta que hemos pecado contra ti y contra nuestro prójimo. No hemos apreciado el perdón que tú nos has dado. Pero Señor, queremos empezar a vivirlo. Ahora podemos entender al padre del pródigo. ¿Por qué le fue fácil perdonarlo? Primero, porque era padre. Y segundo, porque este patriarca había sido perdonado por Dios. Lo menos que podía hacer era perdonar a su hijo. Y ahora entendemos al hermano mayor. Él no valoró el perdón del padre. Por eso se enojó, porque perdonó a su hermanito. Señor, muchas gracias. Propongo en mi corazón cambiar ese paradigma y empezar, Señor, a vivir una vida de perdón. Cualquier cosa que me hayan hecho, yo la perdono. Cualquier cosa, cualquier persona que me haya ofendido, yo la perdono, Señor.
porque el perdón me sana y el perdón me llena de ti. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.